Estamos ya agotando, hermanos, la serie, ya es una de las últimas y ha sido precioso caminar junto con ustedes y el poder del Espíritu de Dios a través de esta serie que nos ha desafiado, ¿verdad? A todos nosotros nos ha desafiado, nos ha alentado a tomar la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, los unos a los otros. Y hoy vamos a estar en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Versículos 31 y 32. Uno de los atributos, hermanos, que es encantador, te enamora demasiado cuando caminas por ellos y los estás leyendo en los libros de los Salmos. Y constantemente lo repite David y los salmistas, es la bondad de Dios. Dios es infinitamente bueno. No podemos entender la bondad o totalmente comprender qué es lo bueno o qué es bueno si Dios no existiera, hermanos, porque de Él emana la bondad. Él es como el amor. Él no tiene amor, Dios no tiene amor, Él es amor y de Él procede el amor. Igual la bondad. Dios es tan bueno, hermanos, todo lo que Él es bueno. Y aun cuando Él nos hace pasar por prueba, dolor y aflicción, Él sigue siendo bueno. David, hermanos, en sus salmos escribe, por ejemplo, el Salmo 86, versículo 5, diciendo que Dios es bueno, pero está siempre ligada con otro atributo de Dios que van de la mano. Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Y esa declaración, hermanos, en la costumbre hebrea de que la misericordia de Dios es infinita, la misericordia de Dios es tan grande, es que Él da un favor inmerecido. Eso es lo que quiere decir en hebreo, a alguien que no merece. Eso es gracia. Hacer algo, hermanos, por alguien que no lo merece es injusto, ¿verdad? Ahorita no piense que soy hereje, pero lo que quiero decir es que Dios nos dio a nosotros algo que no merecíamos. Dios nos dio algo que no merecíamos: su bondad, su amor, su gracia. Lo que merecíamos era justicia, pero no nos dio justicia, nos dio lo que no merecíamos, porque su misericordia es para siempre. El Salmo 100, versículo 5 dice que su misericordia es para siempre. El Salmo 105, el Salmo 106, el Salmo 107, David dice que Dios es bueno porque su misericordia es para siempre. Que Dios sea bueno, hermanos, quiere decir que es deleitante. La palabra bueno, ¿sí?, tiene con el carácter de Dios, tiene la idea de que lo que Dios es, el carácter de Dios, la gloria de Dios en Cristo, es algo sin precedentes. Es algo tan encantador, es algo tan maravilloso que trae deleite con el simple hecho de verle y de conocerle. Deleite, satisfacción. Nosotros comúnmente estamos enrolados en este mundo pensando que nuestro deleite, nuestra satisfacción está en lo creado. De hecho, es lo que Pablo menciona en Romanos, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios como Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos adorando lo creado. En vez de la creación, adorar al Dios creador, nosotros adoramos lo que Él creó: el dinero, la fama, posiciones, etcétera. Hay un concepto filosófico en Grecia, cuando fue el primer tiempo de la iglesia primitiva en los primeros siglos, que era que había personas que se dedicaban a satisfacerse en lo creado, y su doctrina era pensar en eso. El pensamiento de ellos era esto: tu satisfacción está solamente en lo creado, así que puedes gozar de eso sin ningún tapujo, no puedes gozar de eso sin ninguna privación. Nosotros conocemos que eso es contrario a la palabra de Dios, porque realmente en la filosofía o en nuestra forma de pensar cristiana es que no hay nada que pueda traer mayor satisfacción que la gloria de nuestro Señor. Él es hermoso, Él es glorioso y no hay nada igual a Él, porque
para siempre es su misericordia. Pasarán los siglos, pasará aún la eternidad sin fin, hermanos, cuando estemos en la gloria con Él, y su misericordia será todavía infinito, será suficiente para siempre. Dios es bueno. El apóstol Pablo ahora, hermanos, a través de ese concepto de que Dios es bueno, ahora nos insta a través de la carta de Efesios, Pablo escribiéndole a los Efesios, que ellos deben de tomar ese mismo carácter de Dios en la bondad. Vaya ahí por favor, el capítulo 4 versículo 31 al 32, dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Versículo 32: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó. Yo voy a estar basándome, hermanos, en el capítulo versículo 31, perdón, y la primer parte del versículo 32. Porque si usted recuerda, la segunda parte del versículo 32 ya se tocó, ya hablamos de perdonándonos los unos a otros, y no quiero entrar tanto a ese tema, ese tópico que ya vimos. El apóstol Pablo, hermanos, en esta carta preciosa a los Efesios, maneja mucha teología, maneja la centralidad y la supremacía de Cristo, de que por causa de Cristo ahora nosotros hemos sido elegidos para ser como Él. ¿Sí? Dios ha preparado, hermanos, un camino que ya sabemos cuál es la meta: ser como Cristo Jesús en nuestro carácter. Pero antes el apóstol Pablo comúnmente está hablando en esta carta acerca de la condición anterior de los hermanos que estaban en Éfeso. Y él, de hecho, en el versículo 1 del capítulo 4 utiliza esta misma narrativa o esta misma frase: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que andéis, ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Y luego después se desplaya en toda esta carta hablando de la condición pasada, porque antes nosotros éramos ajenos a Dios, antes nosotros éramos extraños a Dios, antes nosotros estábamos en oscuridad, apartados de Dios. Pero ahora Dios nos ha convocado y nos ha hecho hijos, hemos sido adoptados por la gracia de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo comienza en esta parte práctica de su carta a decir cómo debe de vivir ahora un hijo de Dios, salvo. Por eso inicia en el versículo 1 del capítulo 4 que hay un llamado, hermanos, a vivir conforme al llamamiento. Me acuerdo, hermano Miguel Núñez, ahora en la conferencia que hubo en Monterrey, de hecho ese fue el título, dignos de un llamamiento, de ser dignos del llamamiento, algo así creo, digno de su llamado, ¿sí? Y era lo mismo, y la explicación de esta terminología es correcta, estamos de acuerdo. Lo que el Señor está diciendo, que Dios nos ha convocado a la luz. Dios nos ha convocado, nos ha despertado, nos ha llamado, nos ha atraído a Él, hermanos, por su gracia, por la convicción del Espíritu Santo, que pone el querer como el hacer, que pone la convicción de que somos pecadores, que merecemos el infierno, y también la capacidad de ver a Cristo tan hermoso. La obra del Espíritu Santo de Dios, la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos, es que Él produce en nosotros una convicción, y en ese momento nosotros podemos vernos tan miserables. El Espíritu de Dios quita el velo de tus ojos espirituales y te puedes ver tal y como eres, tan miserable, tan sucio, tan necesitado, tan sin salvación, tan perdido. Pero no solamente te deja ahí, sino que el Espíritu de Dios no solamente te deja ver cómo eres y cómo estás, sino que también te presenta la hermosura de Cristo, para que tú vayas y corras en arrepentimiento y fe por ese glorioso Cristo. Eso es la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios, que ahora nosotros, los que tenemos su sello, podemos ver la hermosura y la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y esas personas deben de vivir al nivel del llamamiento.
En otras palabras, Pablo está diciendo, tú has sido llamado para que seas salvo, para que seas pueblo de Dios, vive a la altura. Eso es lo que está diciendo. Vive a la altura del llamamiento. Por eso es que en el versículo 31 y después de toda la carta, el apóstol Pablo habla de la condición, del carácter, del comportamiento que teníamos antes y que todavía perdura. Por eso es que dice que antes habíamos practicado ciertas cosas, pero todavía hay ciertas condiciones que deben ser quitadas. Por eso en el versículo 31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura. Aunque ya son salvos, aunque ya tienen el Espíritu de Dios, todavía falta que lijar como una pieza de madera, hermanos, las imperfecciones que tienen. Todavía el Espíritu de Dios en la santificación progresiva tiene el plan, el propósito de que usted y yo nos parezcamos más y más a la figura del carácter de Cristo Jesús. Es como si el Espíritu de Dios tomara un cincel y un marro y estuviera delante de él un mármol y viera a Jesús y él comienza a golpear la piedra, el mármol, para tallar en este mármol la misma imagen de Cristo. Pero lo que él hace es que voltea a ver a la hermosura, la gloria de Cristo, y lo ve tan hermoso, y nos voltea a ver a nosotros y nos ve tan necesitados, y comienza el Espíritu a golpear nuestra vida. Eso es algo doloroso, pero es algo precioso a la vez, porque tenemos la aseguranza de que el Espíritu de Dios terminará su obra. Así que sea quitada, dice versículo 31 al apóstol Pablo, sea quitada de nosotros, de la iglesia, y en este caso la iglesia de Éfeso, toda amargura. No voy a entrar a explicar en griego todas estas frases. Nosotros tenemos una idea más o menos de lo que significa que es la amargura, ¿sí? El enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Son actitudes que están rezagadas todavía ahí, a pesar de que ya han sido bautizados, a pesar de que ya han sido salvados. Están esas actitudes pecaminosas rezagadas ahí todavía, hermanos. Y eso es algo consistente a nuestra vida cristiana, que aunque nosotros somos santos por Cristo, salvados por su gracia a través de la fe en el poder del Espíritu, ya está eso pagado, aún vivimos en pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa y hay actitudes pecaminosas que están rezagadas allí, y es por eso que el Espíritu de Dios viene a quitarlas. Pero nosotros necesitamos disciplinarnos. Por eso es que la manera gramatical, como el apóstol Pablo lo menciona aquí, sea quitada. ¿A quién le está diciendo? A ustedes, a los miembros de la iglesia. Quítense ustedes mismos, pongan candados, sean disciplinados, quiten de ustedes todo lo que representa pecado o una actitud pecaminosa, todo lo malo. Eso implica aún en el estado de salvación. ¿Estamos claros en eso? No porque ya me bauticé, no porque ya Cristo me salvó, no porque ya veo la gloria de Dios, eso no quiere decir que ya no peque. No, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa no se murió, allí está. Decía Martín Lutero, dice que cuando él se dio cuenta que fue bautizado, se dio cuenta que el viejo hombre no se ahogó en el agua del bautismo, sino que sabía nadar. Y ahora tiene que matarlo todos los días, decía Martín Lutero. Ahora tengo que matar a este hombre todos los días. Y eso es a lo que el Espíritu de Dios nos llama, a matarnos a nosotros mismos, para que la nueva vida que está generada en Cristo resplandezca. Versículo 32, y es aquí donde vamos a estar, el último de este sermón. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, hasta allí. En otras traducciones, la 960 lo traducen amables como bondadosos. Y creo que en esta parte la 960 tiene más crédito, porque la frase griega sí tiene que ver con una actitud de bondad. Por eso es que inicié hablando acerca de los salmos y del carácter de Dios bondadoso. Y el principio es esto, hermanos. Está muy sencillo este sermón. Este sermón tiene que ver con ser buenos los unos con los otros. La característica, hermanos, una de las características que los cristianos tenemos o debemos tener es que somos entes, somos personas amables, somos personas
misericordiosas, somos personas bondadosas. ¿Sí? Y usted puede ver en el Nuevo Testamento cómo ese carácter bondadoso se describe. Cuando el Señor Jesús está predicando en el Sermón del Monte, les dice: ¿has escuchado que si alguien te golpea, pongas la otra mejilla? Bueno, yo les digo, que combatan, ahora yo les digo que pongan la otra mejilla. Si un soldado romano, porque ese era el contexto, les pedía que cargaran su equipaje por 1 kilómetro, ve con el 2. Eso es misericordia. Eso es tener un carácter bondadoso. Pero este es el punto, hermanos. Ustedes y yo no podemos ser buenos en la perspectiva de Dios, porque eso es lo que cuenta, la perspectiva de Dios, si no tenemos el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. ¿Sí? Ningún ser humano puede hacer ninguna obra buena avalada con las especificaciones de Dios. Porque Dios, cuando hablamos de Dios, es que su bondad no tiene límites, es que su bondad es infinita. ¿Cómo vas a comparar mi obra buena con ese Dios bondadoso infinitamente? No hay manera de compararlo. Pero el llamamiento de ser bondadosos los unos con los otros es algo que constantemente el apóstol Pablo menciona en sus cartas. Sean buenos, sean misericordiosos, sean amables, fáciles de amar. ¿Sabe qué significa eso, amabilidad? Fácil de amar. Sea amable, fácil de amar. ¿Sabe por qué las personas amables son fáciles de amar? Porque ellos entregan mucho, sacrifican mucho por los demás, aman realmente. ¿No es como así lo describe Pablo en 1 Corintios? Que dice que el verdadero amor que Cristo nos ha dado es un amor sufriente. Y la raíz del problema del sufrimiento de este amor que tenemos por causa de Dios es porque lo entregamos todo, despojándonos. ¿Usted estaría dispuesto, hermanos, a entregar a su hijo, a su hija, en el servicio del Señor, para que alguien se lo lleve en una misión, hermanos, a Irak y predique el evangelio allá y posiblemente lo maten, lo arresten y jamás lo vuelva a ver? Yo sí. Bueno, de ese amor estamos hablando. Dios entregó lo más hermoso que tenía, a su hijo. Dios entregó lo más hermoso que tenía, su único y preciado hijo lo entregó, porque su bondad y su misericordia no tiene límites. Y ese llamamiento es para nosotros. Ustedes sean iguales. Ustedes sean iguales. Ahora que tenemos la capacidad, tenemos el poder del Espíritu Santo, ahora tenemos esa capacidad y ese fruto del Espíritu, que es lo que dice Pablo, que el fruto del Espíritu es bondad, benignidad, ¿verdad? Y esto apunta, hermanos, como también dice Pablo en Filipenses, que nuestra bondad sea conocida por ¿qué? Todos. Es incompatible que una persona se diga ser cristiana y que se diga ser salva, o que ella piense que sea salva, y que no haya un carácter de bondad en ella. O sea, no es compatible. Algo está pasando mal. O la Biblia está equivocada, o tú no eres cristiano. Es incompatible. No puedes decir que tú amas a Dios y no estás viendo por tu hermano, que es lo que dice Juan en su primera carta. No es posible que podamos decir en la reunión, hermanos, que tú sabes que un miembro de la iglesia tiene necesidad, vas y hablas con él, estoy orando por ti, hermano, ojalá y te vaya bien esta semana, y tú sabes que no tiene que comer esta semana, él, y lo dejas así. No es solamente hablarlo, sino actuar. La bondad. Hermano, yo sé que estás pasando por esto, tú no me pidiste esto, pero yo vengo aquí a servirte. Te traje una despensa, hermano, disfrútala. Te traje 1 kilo de carne asada, disfrútalo. ¿Sí? Eso es bondad, eso es misericordia. En esos momentos, hermanos, que nosotros dejamos que el Espíritu de Dios tome control de nosotros al expresar bondad, en ese momento Dios es glorificado, porque da a conocer el carácter de Dios, que Él es bondadoso y misericordioso para siempre. Sus hijos tienen el mismo sello. Dios es bueno,
Dios es misericordioso y los que dicen ser sus hijos son buenos, son misericordiosos. La bondad, hermanos, en los hijos de luz, en nosotros, es un golpe impresionante para bien. En el evangelicalismo o en el evangelio, cuando uno predica a Cristo en la gente, ahora que vamos a plantar una iglesia, porque la bondad, hermanos, es algo que va en contra de la naturaleza humana. Y usted puede decir, bueno, hay personas que no son cristianas pero son buenas. Claro, porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. ¿Recuerda lo que dice Génesis, que Dios hizo al ser humano y puso su imagen en él? Bueno, todavía hay rasgos de la imagen de Dios a pesar de que está violentada en el ser humano, a pesar de que somos pecadores. Hay un cuerpo moral en nosotros, aunque la gente no sea cristiana, sabe que matar está mal, ¿verdad? Por la imagen de Cristo, por la imagen de Dios que todavía está en él. Hay personas que no son cristianas que hacen acciones buenas en un juicio humano, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, esta persona le ayudó a aquella persona, estaba bien, y podemos juzgar nosotros a un nivel humano que esa persona hizo algo bien. Pero tenemos que reconocer que el verdadero distintivo de las acciones buenas que vienen por el poder del Espíritu de Dios es la gloria de Dios. Porque eso es muy distinto. Cuando una persona no tiene a Cristo y hace cosas buenas, ¿sabe para quién es la gloria? En la mayoría de los casos, para mí. No hay otro camino. Usted vive para la gloria de Dios siempre, haciendo lo que hace, pensando lo que piensa, hablando como habla, o usted vive para su gloria. No hay otro camino, no hay otra vereda. O usted vive para la gloria de Dios, viviendo en bondad y en misericordia para los demás, revelando el carácter de Cristo, o usted vive para su gloria, teniendo una fachada de piedad. Y hay gente en la iglesia así, como dice el apóstol Pablo, que tienen apariencia de que son muy piadosos, pero niegan la eficacia de esa piedad. Y ahí no está la gloria de Dios, en las acciones buenas, porque buscan su gloria. Son personas, como dice Pablo, dice que tienen apariencia de piedad. Son hermanos que tú los ves y tú dices, oye, este hermano es muy piadoso, este hermano es muy santo, y este hermano, wow, yo quiero ser como él. Pero realmente, si tú fueras a su casa, o si conocieras sus secretos, te darías cuenta que es solamente una apariencia, porque ellos están buscando su gloria. Por eso la frase siguiente que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 dice que niegan la eficacia de esa piedad. Es una mentira. Tienen una apariencia, tienen una máscara, tienen una hipocresía, ¿sí?, a través de las obras buenas, pero realmente no son buenos, no son misericordiosos. Es como la ilustración del deudor, ¿recuerdan? El que debía poquito dinero, ¿qué hizo? Ultrajaba, págame lo que me debes. No hizo lo mismo, no hizo bondad, no hizo misericordia. Es una apariencia, ten piedad de mí, pero es una fachada. La gloria de Dios, hermanos, está presente cuando nosotros de un corazón íntegro, buscando su gloria, hacemos acciones buenas por mis hermanos, por nuestros hermanos, buscando la bondad en ellos, buscando la misericordia en ellos, sin recibir, sin esperar nada a cambio. ¿Qué obra más buena tenemos, hermanos, como ejemplo de nuestro Dios? Ya lo mencioné, que Él entregó a su único hijo, el único hijo hermoso, precioso, perfecto, sin pecado, lo entregó. Y lo entregó sin antes que nadie pensara que era pecador. Dios no dijo, voy a entregar a mi hijo hasta que haya una firma de cientos tantos millones de personas que se arrepientan de sus pecados y que me están pidiendo perdón, y cuando pasa eso yo entrego a mi hijo. No, Dios no condicionó nada. Dios entregó sin reservas a su único hijo, y nadie se enteró de lo que estaba pasando en la cruz, ni siquiera sus discípulos. Todos estaban huyendo excepto Juan, pero nadie estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando en la cruz. Que el Dios humanizado, el Dios humanado, estaba en la cruz pagando el precio a su Padre por nosotros. Nadie estaba entendiendo eso. Nadie lo entendió. De repente Él muere en la cruz.
el Hijo perfecto de Dios, el cielo se oscurece por varias horas y comienza un terremoto y empieza a temblar la tierra. Imagínense todo este evento. Y el templo es sacudido, el manto es rasgado. Y los soldados que estaban ahí, algunas personas decían, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y después, en Hechos capítulo 2, meses después, el apóstol Pedro se levanta y predica diciendo que no estaban borrachos porque estaban hablando en su idioma, sino que ahora se había cumplido la profecía del profeta Joel, diciendo que iban a hablar en lenguas, a predicar el evangelio, es lo que estaba diciendo, con el poder del Espíritu Santo, porque aquel Jesús que ustedes habían matado, ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Señor y Rey. Y cuando entendieron ese mensaje dijeron, hermanos, ¿qué pues haremos? No hay obra más buena, llena de gracia y de misericordia, que haber entregado a su perfecto Hijo. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer obras bondadosas. Primero, porque tenemos la facultad, el poder del Espíritu Santo. Segundo, son obras que buscan la gloria de Dios. Tenemos que, hermanos, este deseo de ser bueno hasta con los animales. Dice la palabra de Dios que el hombre justo cuida de sus bestias. La bondad de los hijos de luz se deja ver a kilómetros. ¿Ha conocido a alguien amable? ¿Quién no quiere conocer a alguien amable y tener amigos amables, hermanos? Me encanta estar con las personas amables, porque ellos viven para servir. No quiero decir nombres, porque después se agüitan los demás, pero aquí en la iglesia hay hermanos que son muy amables. Sí, gloria a Dios por ellos. Queremos más gente amable. Pero también hay hermanos que yo creo que son salvos, pero batallan en su amabilidad. Hay gente que tiene la cara de enojado, ¿verdad? Y pues así la tenemos. Y se entiende, ¿verdad, Manuel? No pasa nada. Así está mi abuelo, así está mi mamá. Sí. Pero es muy distinto a la apariencia física, a las acciones. La amabilidad, hermanos, no es un título en papel que llegas anunciando. No, la amabilidad es algo que se ve desde el inicio. Solícitos, prontos para servir, no buscando una posición. No, es buscar servir a los demás. Sin nada a cambio, no tienes que hacerlo por mí, yo quiero hacerlo por ti porque tengo necesidad de amarte como Él me amó a mí. Ese es el evangelio, eso es lo que produce el evangelio. Yo tengo un deseo fuerte, un hambre por demostrar el amor de Dios que Dios me ha dado a mí, y quiero decirle al mundo entero, y quiero servirle a todos. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Dios transforma corazones. Así que si usted, hermano, dice ser cristiano y batalla en ser bueno, bondadoso y misericordioso, amable con la gente, póngase a cuentas con el Señor. Yo no dudo que usted pueda ser salvo, eso se evidencia a través de sus obras, pero sí debemos, hasta en estos pequeños detalles, hermanos, es donde se ve la luz del evangelio. Cuando vamos caminando por el mundo y la gente, ¿a usted le ha servido a gente que no es cristiana? Bien, o sea, hablar servicio bien, hacer obras buenas por ellas. Hay un impacto en ellos. Sí o sí va a haber un impacto. A lo mejor se lo van a decir, a lo mejor no, pero la huella se dejó ahí, la semilla se sembró. ¿Quién eres tú? Sí. Jesús tenía el mismo sello y nosotros tenemos el mismo poder. Esa bondad, esa gloria que Dios tiene, la ha vertido en nosotros para darla a conocer a las demás, a través de la misericordia, a través de la bondad. Quiero terminar con esta parte bíblica, hermanos, haciendo referencia al poder de la gloria, de la misericordia de Dios en Cristo, pero que también se puede ver reflejada en nosotros. Hubo un momento cuando el Señor llegó y empezó a predicar al inicio de su ministerio, cuando empezó a predicar y enseñar,
y conoció a los pescadores. ¿Recuerda? Que va a la playa y llega el hermano de Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y Pedro viene enojado porque no han pescado nada, pensando en lo suyo, y al parecer no le importa tanto la declaración de su hermano, y el Señor Jesús le dice: echa las redes, ¿recuerdan? Y después ya no pueden sacar los peces porque son demasiados, tienen que hablarle a otra compañía para que suban los peces. Y cuando Pedro se encuentra con el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Se tira al piso. Se tira al piso y dice: Señor, apártate de mí. Mi Dios mío, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Eso es lo que debemos causar en el mundo. No que se rindan a nuestros pies, he de aclarar. No que se arrodillen y nos digan: soy pecador. No. Es la impresión de la bondad, de la misericordia de Cristo en ellos, para que ellos puedan ser confrontados viviendo nosotros el Evangelio a través de las buenas obras, unos con nosotros y con los de afuera. ¿Quién eres tú que estás haciendo esto por mí? ¿Quién eres tú que estás haciendo esto por mí? No te mates, le dijo Pablo al carcelero de Filipos. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. ¿Qué? Lo normal es que te hubieras ido. Yo ya me iba a matar. No, aquí estamos todos. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le dijo. Cree en el Señor. Y esa obra buena duplicó buenas obras después. ¿Qué hizo el carcelero? Lo sacó, le limpió las heridas, le dio de comer unos burritos de frijoles. Dios replica su bondad en sus hijos. Seamos buenos, hermanos. Primeramente con nosotros mismos. Somos una familia. Somos buenos. Seamos buenos en el Señor. Es por Él, es por su causa, es por el poder de su Espíritu que podemos serlo. Y seamos bondadosos y amables allá afuera. No hay nada más triste, hermana, que sus vecinos la conozcan como la señora más amargada de la calle, o su esposo que sea el hombre más peleonero de todos. Hermano, eso es inadmisible. Y si usted tiene esa fachada, arrepiéntase y cámbielo. Seamos buenos y misericordiosos, porque nuestro Padre es bueno y para siempre es su misericordia. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias por tu carácter tan precioso, tan hermoso, tan glorioso. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos día con día, mientras perseveramos en tu palabra y en las oraciones, a descubrir poco más, Señor, profundamente tu carácter tan hermoso. Espíritu de Dios, amplía nuestro conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús, para enamorarnos de Él cada día más, para enamorarnos cada día más de nuestro Cristo. Espíritu de Dios, haz en nosotros el querer como el hacer en las buenas obras. Haz en nosotros, impúlsanos, Espíritu Santo de Dios, a vivir en misericordia unos con otros. Y no solamente con mis hermanos aquí en esta congregación, sino mientras estamos en el trabajo, mientras estamos con las personas que no te conocen. Que nuestra bondad, que tu bondad sea conocido por todos. En Cristo Jesús.